Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Audi Q7. El motor turbodiesel 3.0 TDI de 6 cilindros es conocido por los modelos A4, A6 y A8, que se caracteriza por su potencia incluso a bajas revoluciones, una dinámica muy buena, sobre todo en los A4 y A6, un trabajo refinado y una aceleración sólida. En el Audi Q7, de casi 2,5 toneladas, la dinámica del motor es claramente más débil, lo que se nota más en los tres motores 3.0 TDI de 150 kW y 155 kW, ambos con 450 Nm, y en la versión más antigua con 171 kW, 500 Nm. Sin embargo, para una conducción normal, el motor es suficiente, la dinámica es mejor entre 2000 y 3500 revoluciones por minuto. El consumo medio de combustible es de unos 11-12 litros, con una potencia de 176 kW, 550 Nm, o 180 kW, 150 kW, es de media 1-1,5 litros menos. En cuanto al diseño, el motor 3.0 TDI se fue modernizando gradualmente durante la producción del Audi Q7, con el cambio más significativo en 2010. 180 kW/150 kW. La cilindrada de 2.967 centímetros cúbicos sigue siendo la misma. Sin embargo, el motor en sí ha sufrido un cambio completo. Hay un nuevo bloque de cilindros, cigüeñal, pistones forjados, bielas de aluminio, culata y aspiración. En esencia, se ha rediseñado la aerodinámica interna de los cilindros. El objetivo principal del diseñador era reducir al máximo las pérdidas por fricción para reducir el consumo de combustible. También se revisó el mecanismo de transmisión, donde 4 cadenas sustituyeron a 2. El motor también redujo el peso del motor en 25 kilogramos y, gracias a un mecanismo de transmisión más económico, la longitud del motor se redujo en 100 milímetros. La fricción interna también se redujo, la inyección de combustible se proporciona mediante un Common Rail de cuarta generación con 8 inyectores piezoeléctricos que funcionan a presiones de hasta 2000 bar. El turbocompresor también ha sufrido una modificación que ha tenido un efecto positivo en la aceleración a bajas revoluciones del motor. El tubo de admisión modificado tiene solo 2 aletas en lugar de 6, lo que significa que solo una aleta regula el flujo de aire para una fila de cilindros, 3 cilindros. Cabe añadir que la versión anterior de 171 kW se entrega sin filtro de partículas de hollín de serie, pero está disponible con un coste adicional. Puede ocurrir, sobre todo en el caso de importar el Audi Q7 desde países de Europa Occidental, que un vehículo con este motor esté equipado con un DPF. La nueva versión de 176 kW ya cuenta con un filtro DPF de serie. En 2009 se lanzó al mercado una versión ecológica del motor 3.0 TDI V6, también conocido como Clean Diesel. Gracias a la avanzada tecnología de eliminación de óxidos de nitrógeno, inyección de aditivos AdBlue/urea en el catalizador SCR, esta versión cumple la norma Euro 6. La fiabilidad del motor es bastante satisfactoria, pero es necesario conocer y posiblemente eliminar algunos puntos débiles. A medida que aumenta el número de kilómetros, aparecen problemas con el mecanismo de la cadena de transmisión. Los problemas con los tensores de la cadena provocarán aflojamiento y vibración de la cadena y un mayor arrastre de la misma. Una cadena excesivamente floja generalmente se manifiesta por el sonido de la cadena traqueteando al ralentí, especialmente después de un arranque en frío, que gradualmente comienza a escucharse incluso en reposo, incluso cuando el motor se calienta a bajas velocidades. Estos sonidos no vale la pena subestimar, porque su descuido y un mayor tirón de la cadena pueden provocar que la cadena se salte y, posteriormente, daños fatales al motor. Cabe agregar que la cadena de transmisión es más sensible en el caso de versiones más antiguas del motor, y con los motores de 2 cadenas más nuevos de 180 HP/150 kW los mecanismos de transmisión son mucho más duraderos. Cambiar la cadena es económicamente muy exigente, aumenta enormemente el trabajo, porque la cadena está en el lado de la caja de cambios en todas las versiones y es necesario quitar el motor del vehículo. Un punto aún más sensible son las válvulas de admisión. Los motores más antiguos tienen 6 válvulas que se atascan debido a los depósitos de hollín, lo que se refleja principalmente en el encendido de la luz del motor, lo que aumenta el consumo y hace fluctuar la potencia. Ocasionalmente hay un problema con el servomotor, que se sobrecarga al poner en marcha las válvulas sobre las que se deposita el hollín. También se produce un desgaste excesivo de los husillos de las válvulas, lo que provoca ruidos y, con el tiempo, atascos. Los motores más nuevos de 180 kW/150 kW tienen solo 2 válvulas. Un número menor en este caso significa menos problemas, porque su construcción es más robusta y resisten mejor las trampas que los depósitos de hollín.
Si se conduce con mayor frecuencia en distancias más cortas, existe un mayor riesgo de que se produzca un problema o bloqueo en la válvula EGR o el filtro DPF. Los problemas con la válvula EGR suelen manifestarse en forma de luz de advertencia del motor, pérdida de potencia o cambio al modo seguro. La vida útil del motor, el turbocompresor y el sistema de inyección también afectan a la vida útil del DPF, además del modo de conducción. El turbocompresor es relativamente duradero. En el enfriador de EGR se producen fugas debido a la porosidad del material. El refrigerante entra así en el motor, donde se quema con el diésel. La incineración no es óptima y provoca problemas con la válvula de EGR y el filtro DPF. Ocasionalmente, también se producen fugas de líquido a través de la válvula de control de energía térmica del motor, el colector que conduce al enfriador del circuito de EGR y, a veces, el módulo de aceite. El agua cae en el espacio interior entre las filas. El motor en V tiene fugas. También hay una fuga de aceite, generalmente en la zona de la caja de cambios. El aceite del motor se filtra en el cigüeñal hacia la transmisión. Los problemas con los inyectores o bombas de alta presión generalmente solo ocurren con un mayor kilometraje. Audi Q7 4.2 TRI. Otro motor diésel disponible es el 4.2 TRI de 8 cilindros con un máximo de 240 kW, 250 kW o, tras la actualización, con un par máximo de 740 Nm, que está disponible a más revoluciones en el caso de la nueva versión. Este motor proporciona al Audi Q7 una dinámica realmente decente, independientemente del número de pasajeros o del tamaño del equipaje. La versión mejorada de 250 kW ha mejorado la potencia del motor y ha reducido el efecto del turbo al aumentar la potencia del motor. En la práctica, el vehículo comienza a acelerar rápidamente a partir de las 1200 revoluciones por minuto, con una aceleración seguida de un sonido sordo. El motor anterior es un poco más lento a velocidades más bajas, pero el par motor aumenta significativamente a medida que aumentan las revoluciones. El consumo medio es de unos 12-13 litros. La fiabilidad del 4.2 TDI es ligeramente peor que la del 3.0 TDI, lo que se traduce en un mayor consumo de potencia del motor, un servicio a menudo de menor calidad, sobre todo para otros propietarios, y una tecnología más compleja/avanzada. El motor, de 8 cilindros, 8 inyectores y calentadores, tiene 2 turbocompresores, 2 refrigeradores de aire y también 2 filtros de partículas de hollín. Por ejemplo, si falla un turbocompresor y es necesario sustituir/reparar otro, se deben realizar 2 a 2 para equilibrar adecuadamente la presión de carga en las 2 filas de cilindros. Todas las reparaciones son aún más complejas en comparación con el 3.0 TDI debido a la compacidad y la configuración específica del motor y, a menudo, es necesario desmontar el motor del vehículo. No hay que olvidar el mayor peso, que, además de repercutir en el rendimiento de conducción del vehículo, también afecta al desgaste algo más rápido de los componentes del chasis. 6,0 TRI. El motor diésel más potente es el 6.0 TRI V12 con una potencia máxima de 368 kW y un par motor de 1000 Nm. Este motor ha sido desarrollado por el departamento deportivo de Audi 4 GmbH, actualmente rebautizado como Audi Sport. El motor tiene 2 filas de 6 cilindros dispuestos en V, pero en lugar de los nonagésimos habituales, los ángulos son de tan solo sexagésimo. El motor está propulsado por 4 cadenas y contiene un par de turbocompresores. La inyección de combustible en los cilindros se realiza mediante 12 inyectores piezoeléctricos con una presión máxima de 2000 bares. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 5,5 segundos y la velocidad máxima está limitada electrónicamente de serie a 250 km por hora. La dinámica de conducción de este coche es realmente emocionante, pero el conductor debe estar preparado para una mayor imprevisibilidad y dificultad debido al pesado frontal del vehículo. El consumo oscila entre 14 y 15 litros a los 100 kilómetros en condiciones normales de uso. Audi Q7, motores de gasolina. Los motores de gasolina del Audi Q7 tienen un papel secundario. El motor básico es el 3.6 FSI con una potencia máxima de 206 kW y un par motor de 360 Nm. En cuanto a su estructura, se trata de una evolución del legendario 2.8 V6 VR de 1992, que llevaban bajo el capó el Golf III o el Saran. La culata es común a ambas filas de cilindros y el ángulo de inclinación de los cilindros es de tan solo 10,6 grados. El motor tiene inyección directa de combustible FSI, regulación variable de las válvulas de admisión y escape. A pesar del sólido rendimiento del motor, el Audi Q7 tiene mucho trabajo, que se nota más durante la aceleración a bajas revoluciones. Por tanto, para acelerar más rápido es necesario mantener el motor a revoluciones más altas, lo que, por supuesto, se refleja en el aumento del consumo medio.
que en conducción normal es de unos 12-13 litros, en una conducción más tranquila puede bajar de los 10 litros, con una conducción más frecuente en ciudad o una conducción ágil en autopista crece hasta los 15 litros. Mucho más soberbio es el 4.2 SI de 8 cilindros, de mayor tamaño, con una potencia máxima de 247 kilovatios y un par motor de 440 Nm. El motor tiene menos trabajo que el 3.6 SI, lo que se nota especialmente a bajas revoluciones. El consumo es de unos 14-16 litros en condiciones normales de uso, con una dinámica de conducción mejor, por supuesto. A mediados de 2010, ambos motores de gasolina sustituyeron al nuevo motor de 6 cilindros PSI de 3,0 litros de la serie EA837 con compresores mecánicos, que se entregaba en dos versiones de potencia, 200 kilovatios, 400 Nm, y 245 kilovatios, 440 Nm. En la práctica, el motor arranca a bajas revoluciones, con el consiguiente aumento de empuje. El consumo depende algo más de la dinámica de conducción que en los antiguos motores PSI, normalmente en torno a los 12-13 litros. Hay una transmisión automática Tiptronic de 6 marchas y, desde 2009, una Tiptronic de 8 marchas con el mismo nombre. En ambos casos, se trata de una transmisión automática clásica con convertidor de par hidráulico con posibilidad de paletas de velocidad opcionales en el volante. Pero estas son en su mayoría innecesarias, porque la transmisión real es relativamente rápida y lógica, y el conductor rara vez tiene una razón para cambiar de velocidad. La nueva transmisión automática de 8 velocidades es un poco más rápida, intenta bloquear el inversor y, en general, utiliza eficientemente el potencial del motor. Como resultado, solo se obtiene una dinámica de conducción ligeramente mejor, pero también un consumo medio ligeramente menor. La confiabilidad de ambas transmisiones se mantiene en buenas condiciones, con cambios de aceite regulares y un uso normal del vehículo. Por primera vez, se recomienda cambiar el aceite después de 120 kilómetros, luego cada 0,00 kilómetros. Si se descuida el mantenimiento en la caja de cambios, válvulas, mecánica, etc., las impurezas contenidas en el aceite se acumularán más rápido, lo que afectará negativamente al rendimiento y la durabilidad general. En el caso de las antiguas cajas de cambios de 6 velocidades combinadas con un motor diésel, sobre todo el 60 TDI, la sobrecarga frecuente con la dinámica de conducción provoca roturas de la caja de cambios. Audi Q7, fiabilidad y problemas más habituales. En el caso de los coches grandes y caros, es normal que los costes operativos sean más elevados. Esto no solo se aplica al combustible, sino también al mantenimiento. En el caso de los primeros propietarios, la mayor parte del mantenimiento no supuso ningún problema y los vehículos fueron revisados correctamente por servicios autorizados. La situación es muy diferente con los siguientes propietarios. Se ahorra una gran parte del mantenimiento, lo que, por supuesto, afecta negativamente al estado del vehículo. En caso de compra, el historial de mantenimiento del Audi Q7 y los hábitos del propietario anterior son muy importantes. Un mantenimiento deficiente del propietario anterior puede resultar costoso en el futuro. Los problemas con el equipo eléctrico pueden incluir una unidad de control MMI no funcional, falta de Bluetooth, cerraduras de puertas, sensor de contacto de llave en versiones sin llave, bloqueo de la puerta trasera o falla de la calefacción de los espejos. También es necesario verificar el efecto de los faros de xenón. Hay problemas ocasionales con el freno de mano debido a efectos de retorno del resorte más débiles o efectos desiguales. En los modelos más antiguos, puede producirse corrosión, con mayor frecuencia en el chasis y la parte inferior de la puerta. Los motores de gasolina se caracterizan por su fiabilidad, pero se recomienda seguir ciertos principios de funcionamiento y mantenimiento. En primer lugar, cambie el aceite a los 15.000 kilómetros, a más tardar a los 20.000 kilómetros si conduce más en rutas más largas. Se recomienda no descuidar el cambio de bujías y sustituirlas a los 50.000 kilómetros. De lo contrario, se produce una sobretensión en las bujías, lo que provoca un mal funcionamiento de las bobinas de encendido. Mientras tanto, los problemas con las bobinas de encendido se manifiestan por un trabajo desigual en los cilindros más pequeños y una menor potencia del motor. En los motores TSI, se acumula más hollín en el propio motor o en la admisión. La mayor cantidad de hollín y los depósitos de hollín en el motor suelen indicar intervalos largos entre cambios de aceite. Los depósitos de hollín en la admisión y las válvulas son causados por la inyección directa. El resultado es una reducción gradual de la potencia del motor y un menor rendimiento, así como un riesgo de sobrecalentamiento de las válvulas y un mayor desgaste del propio accionamiento. Además de la sustitución oportuna del aceite del motor, se recomienda rellenar con gasolina de alta calidad o añadir periódicamente, al menos una vez cada 3-5.000 kilómetros, aditivos de limpieza.
Los aditivos también ayudan a que los inyectores estén menos sucios y reducen el riesgo de que fallen. En particular, si no se respetan los intervalos de mantenimiento y los servicios, los elevadores hidráulicos pueden obstruirse con suciedad. Este problema se produce de forma gradual, la potencia del motor disminuye, el motor oscila al ralentí, lo que provoca la pérdida de potencia del motor, el daño de las válvulas, el desgaste del árbol de levas y un mayor consumo de aceite. Si se exceden los intervalos de mantenimiento o se utiliza un aceite inadecuado, el mecanismo de accionamiento se desgasta gradualmente. Se estira más rápido y aumenta el ruido de las cadenas, además de obstruir el mecanismo de control variable de las válvulas. Esto suele manifestarse por un funcionamiento más ruidoso y un funcionamiento incorrecto del motor, sobre todo a bajas revoluciones, o mensajes de error, bombillas del motor encendidas y pérdida de potencia. En caso de fuga, también puede tener fugas la bomba de agua. El problema con las ondas lambda o los catalizadores suele aparecer tras un largo kilometraje. En el caso de un motor diésel, los problemas se deben a un arrastre de la cadena de transmisión, que suele producirse por un traqueteo al ralentí, especialmente después de un arranque en frío, y poco a poco comienza a hacer traqueteo la cadena al ralentí, incluso cuando el motor se calienta y a velocidades más bajas. Debido a una conducción más intensa o más frecuente por la ciudad, se produce un problema con la válvula EGR, que se manifiesta en un coche con menor tracción, funcionamiento irregular o entrada en modo de seguridad, junto con el encendido de la luz de advertencia del motor. La válvula EGR puede fallar y filtrar agua en los gases de la válvula EGR, se pierde refrigerante. Penetra en la admisión y luego se quema en el motor, lo que tiene consecuencias negativas para la EGR y el DPF. Los problemas típicos de los motores diésel modernos, como los inyectores excesivamente desgastados, trabajo áspero y desigual, mal arranque, etc., y el turbocompresor desgastado, suelen aparecer después de un mayor kilometraje. Los problemas con la turbina a veces se producen en la regulación no funcional de las palas, que está bajo el control del servomotor. En kilometrajes más altos, normalmente más de 250.000 kilómetros, puede haber un problema con un filtro DPF sucio. La vida útil más corta se produce especialmente cuando el vehículo recorre distancias cortas y el filtro no tiene tiempo para regenerarse. También existe el problema de la fuga de aceite alrededor de la junta del cigüeñal trasero. Este defecto se produce con más frecuencia en el 3.0 TDI y la reparación es bastante complicada porque el motor debe desmontarse, sacarse del vehículo. A mayores kilometrajes, servicios desatendidos o al arrastrar remolques pesados o conducir con mayor frecuencia en terrenos difíciles, pueden provocar fallas en la transmisión automática, que generalmente se manifiestan por tirones en la conducción, golpes o fallas en la caja de cambios. La negligencia en el mantenimiento, cambio de aceite, resulta en un desgaste más rápido de la tracción 4x4 y del diferencial.